aquí en computadora y compartimos en el canal para los que gusten vernos por ese medio también. Vamos a estar transmitiéndolo y los que obvio no se puedan Perfecto. conectar ahorita puedan volver a ver la actividad. Muy bien, es una actividad muy interesante la que está llevando Judith, chicos. ¿Sí? Está recorriendo gran parte del territorio nacional, así como nos lo acaba de comentar, y va a pasar hasta los Estados Unidos. En cada uno de los puntos en donde ella va a pernoctar o a permanecer unos días, van a estar ofreciendo sus servicios educativos y de clínica del deporte, ¿verdad? Así es. ¿Sí? De Así clínica de es. deporte, esas actividades, pues bueno, son muy enriquecedoras y sirven de apoyo para toda la aventura que están ellos emprendiendo con esa actividad de los trotaprofes. Está muy interesante. Perdón, y como les digo, síganos en su canal, ahí les compartió la ruta, y esperemos que toque Durango. Duranguito, ahí, aunque no es playita ni tenemos un charquito aquí grande, pero somos muy cariñosos. Sí, lo que estamos buscando en Durango, porque también estamos viendo cómo está la situación de seguridad en el país. Entonces, cuando ya vayamos a llegar a Durango, lo que les compartí es la esencia del proyecto. Digo, las rutas las voy a compartir por Facebook mañana, todavía estamos armando algunos días. Y entonces, con respecto a Durango, quisiera quedarnos más en la ciudad. Ahí ustedes nos dicen dónde es más factible quedarse. Y si tienen finca y quieren que vayamos allí, pues allí vamos y allí damos las pláticas a los padres de familia, a los chavos, a los maestros. Son a costos muy accesibles, porque lo que queremos, sobre todo lo que queremos es que todo el mundo acceda a la educación, por lo menos motivar a que quieran estudiar, motivar a la importancia de la educabilidad. Entonces, con pláticas, les digo, a los maestros, la hora, las 2 horas son 100 pesos, a los estudiantes y padres de familia son 50, son costos muy accesibles, porque es una idea muy bonita la de llevar la educación a los rincones que se puedan, ¿no? Entonces no es para enriquecernos, es realmente para hacer una labor educativa. Y bueno, si no tienen en esas comunidades, por eso estamos yendo a comunidades fundamentalmente, si no tienen en esas comunidades poder adquisitivo, pues también intercambiamos por alimentos perecederos o gasolina, de tal forma que podamos también nosotros sostener el proyecto, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a estar. Y ya Ok, ahí en el material les compartí las redes, pero déjame ver si de esta manera, para que sea más directo, también se las puedo compartir. Aquí las copié del propio material y déjenme ver si se pegan sin perder formato. Sí se perdió un poquito el formato, pero bueno, está bastante claro. Está bastante claro. Sobre todo el canal de YouTube, que ojalá puedan entrar. Ahí está. Entonces, bueno, es un proyecto que le estamos echando todas las ganas y en los reels de Facebook, ahí viene lo bueno, lo malo, lo regular, las vicisitudes. Nos preguntan mucho cómo vamos al baño, una de las preguntas que más hacen. Y ahí les puse un video de cómo se arma el baño móvil. Ya la ducha en algún momento todavía no la hemos usado porque acá donde estamos ahora hay duchas y hay baños. Entonces lo que hice fue la demostración, lógicamente con ropa, de cómo se usa el baño. Entonces ahí está el video. Ahí está está. muy padre, está muy Véanlo padre. porque hay una cultura bastante amplia. Tenemos 3 formas de dormir.
una dentro de la camioneta, otra afuera en una casa de campaña. Igual en Facebook pueden ver las fotos, bastante cómoda. Y otra arriba del techo, se armó la camioneta de tal manera que se abre así como un piso de madera y arriba se arma una casa de campaña de las que le dicen pop-up, que se abre sola, uno la abre y se abre solita y ya queda ahí. Entonces, de hecho, el jueves salgo de acá, entonces mañana, miércoles y jueves vamos a dormir arriba. Lo vamos a recoger todo para dormir arriba y entonces voy a subir fotos de cómo es y todo. Entonces ahí estamos. Lo que hemos aprendido, lo primero, soltar. Soltamos todo, literal. Como se dice, quemaron las barcas. Todo. Vendimos la casa, dimos la herencia en vida a los hijos, otra parte para sostener e invertir en el proyecto. Todos los muebles los heredamos y nos quedamos, mi esposo y yo, cada uno con una maletita chiquita de ropa. Punto. 2 pares de zapatos, les juro. No, 3. Unos todoterreno, que son de montaña, las chanclas de baño y unos zapatos para si hay una conferencia en vivo y en directo presencial, ahí quede en la cara. Ya. Es una vida muy cómoda, muy desprendida y muy cómoda, literal. Qué padre O sea, así que estamos. estén disfrutando esa etapa y que la estén aprovechando y llevando todo esto a, como dices tú, a las comunidades más apartadas que muchas veces son las que más necesitan de este tipo de información, de capacitación, de aprendizaje, tanto padres de familia como maestros, como alumnos, porque todos necesitamos de un apoyo como el que ustedes están dando. Pues yo te felicito y mi admiración por haber soltado todo lo que construyeron Claro. en toda una vida de trabajo para emprender este nuevo proyecto que yo sé que les va a ir excelentísimo y el día que vengan aquí a Durango serán bienvenidos y claro que sí, buscaremos la manera de cómo potencializar y exprimirlos al máximo, porque yo sé que traen mucho de lo que nosotros tenemos que aprender y hacemos un presencial acá. Me parece, ahí tengo los zapatos, no hay problema. Excelente. Chicos, entonces ya están ingresando. Muy bien, Sí, entonces, hoy tenemos una charla muy interesante con la doctora Judith Murphy, que nos va a hablar sobre los principios, ¿sí? Tanto filosóficos como pedagógicos. Ella es directora de calidad educativa y diseño curricular de la Universidad Riviera. Es directora académica de la empresa de capacitación Maidos, doctorante en Ciencias de la Educación con especialidad en docencia e investigación por la Universidad de Santander. Maestra en Educación Especial por el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial de La Habana, Cuba. Licenciatura en Educación con especialidad en Educación Especial. Especialización en Logopedia y en Psicopedagogía por la Universidad Nacional Pedagógica de La Habana, Cuba. Tiene título honorífico Máster en Ciencias de la Educación y Cultura de la Paz. Título honorífico Máster en Gestión y Calidad Educativa. Diplomado en Diseño Instruccional para la Educación en Línea. Diplomado Enseñar con Innovación Educativa. Diplomado Tecnología Educativa por la Universidad Riviera. Autora de diplomados en formación docente impartidos por diversas universidades a nivel nacional. Directora y asesora de contenido de proyectos de elaboración de los 11 módulos de la prepa abierta incluyente. Consultora, capacitadora y conferencista a nivel nacional e internacional en países de Latinoamérica y el Caribe. Y como les puedo mencionar estos, me puedo pasar media hora leyendo el currículum de la doctora Judith, que hoy nos va a traer un tema excepcional. Principios pedagógicos y principios filosóficos. Doctora Judith, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos.
como le digo, yo soy maestra y eso, cuando me leen el currículo, qué bueno, porque son muchos años de esfuerzo, pero lo más importante es que soy maestra como ustedes y aunque esté a veces en puestos directivos como ahora, nunca dejo de dar clase. Considero que para capacitar a los maestros tenemos que siempre estar dando clase, porque si no, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo transmitimos? Y cómo somos cómo estamos sintiendo, cómo podemos ser empáticos si no lo hacemos. Entonces, por eso lo fundamental es que soy maestra y me encanta la docencia. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Un momentito. No tengo el host. Ya, listo. Muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla. Y déjenme cerrar acá. Abrir completamente el Genial. Bueno, vamos a hablar de un tema que en lo personal me encanta este tema. Y aparte de que me encanta, es súper necesario porque todos los docentes debemos de tener un constructo, es decir, una base sobre lo que trabajamos y sobre lo que nos enfocamos. Y las bases fundamentales, sea el sistema educativo que sea, siempre van a ser los principios filosóficos y los principios pedagógicos. Cada país, lógicamente, a nivel de diseño curricular y a nivel de currícula, determina cuáles son los aspectos filosóficos y los aspectos pedagógicos que hay que cumplir a nivel de ese currículo vertical. Cuando hablo de currículo vertical, me refiero al macro currículo, al currículo que determinan los países y, lógicamente, la Secretaría de Educación de cada país. ¿Acorde con qué? Pues con la filosofía de Estado, acorde con el gobierno, pues, ¿y eso por qué lo planteo? Porque tristemente en los países donde los gobiernos cambian cada sexenio y no se respeta lo construido, lo logrado y lo automatizado y sistematizado por los maestros, y cada 6 años nos están haciendo cambiar lo que hay que hacer, pues es muy difícil sistematizar el trabajo. Por lo cual, antes de hablar de cuáles son los principios filosóficos y los principios pedagógicos que plantea la nueva escuela mexicana, sí quisiera que ustedes siempre tomen una postura firme, una postura muy personal de cuáles son los principios que ustedes, cada uno de ustedes, tiene como docente, ¿ya? Por ejemplo, yo esté en el país que esté, uno de mis principios filosóficos como docente es el respeto al ser humano. Ese es un principio, estén en el país que esté. Y un principio pedagógico que siempre cumplo es la atención a las diferencias individuales. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder ser inclusiva. Entonces, esos son principios, por ejemplo, que yo cumplo como maestra en cualquier país y en cualquier nivel educativo. ¿Por qué? Porque es lo que le dan base a cómo trabajo, entre otros, lógicamente. Dando este preámbulo, vamos entonces a ver qué es lo que nos plantea la nueva escuela mexicana, que a nivel de papel, a nivel de documento, quiero decirles que están muy bien elaborados, están muy bien hechos y muy bien pensados en la logicidad de cómo se deben de cumplir. Y en ese sentido, realmente vale la pena conocerlos. ¿Dónde está mi crítica? Y la voy a decir ahora al principio, para que también sepan mi postura, que a pesar de que están muy bien escritos en el papel, realmente en la realidad de México y en la realidad de cada estado, muchos de ellos no se cumplen, ni por el Estado, ni por muchos maestros tampoco. Eso es lo triste, que un documento que está muy bien hecho, no lo hemos concientizado para poder cumplirlo, ¿ya? Porque realmente vale la pena.
Entonces, en ese sentido, planteando ya mi postura a favor y lo que considero un área de oportunidad que hay que trabajar, entonces vamos a empezar con los principios filosóficos. Y a partir de ahí, vamos entonces a ver qué plantean los principios, en este caso, espérenme, porque se abrió el que no era, ahora sí, ya está. ¿Qué plantean los principios filosóficos? Vamos a irlo viendo y cada uno se los voy a ir explicando aterrizado a la realidad. Entonces, en esta parte, en lo que carga, vamos al primero. Tomen en cuenta que todo principio, cuando vamos a su raíz etimológica, ¿qué quiere decir? El inicio, ¿ya? La base. Entonces, esto, cada vez que ustedes planean su secuencia didáctica, cada vez que ustedes van a realizar una actividad con los padres, con los niños, con si son directores, con sus maestros, tómenlo en cuenta y desde que diseñen esta planeación, vean dónde se está cumpliendo, porque es bien importante tenerlos en la base. El primer principio es el fomento a la identidad mexicana. Y esto es un principio súper necesario. ¿Por qué razón? Porque, espérenme un momento, no sé por qué se dejó de compartir. Ya. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos claridad en nuestra identidad, sabemos dónde estamos parados, sabemos qué queremos, ¿ya? Y en esta parte, cuando decimos, por ejemplo, yo soy de Cuba y esté o no de acuerdo con cosas que pasan en Cuba, yo me siento orgullosa de ser cubana, pero también de ser mexicana, porque hace 12 años obtuve la nacionalidad por examen y realmente me siento muy orgullosa. Y ahí hay que ver entonces, ¿por qué sentirse orgulloso? ¿Por qué? Porque tiene cultura, porque somos patrimonio cultural en la gastronomía, porque somos patrimonio cultural en la historia. Entonces, esto hay que enseñárselo a los estudiantes y hay que reflexionar qué tanto desde cada una de las materias que doy trabajo con la identidad mexicana, trabajo con la historia de la identidad donde vivo. Acuérdense que mientras más nacional seamos, más internacional nos volveremos. Eso llévenlo también a su espacio. Cuando ahorita Ricardo hablaba de Durango, lo hacía realmente con amor, lo hacía con orgullo. No tenía que hablar de todo lo de Durango, con solo decir el nombre y la emoción con que lo dijo, uno se da cuenta de esta identidad. Eso hay que lograrlo en las clases, porque en la medida que logremos eso, el niño, el adolescente, el joven, se va a comprometer con su entorno, con su entidad y lógicamente va a ser responsable de esta. Eso que lleva implícito que realmente se empieza a respetar el espacio, para que vean cómo un principio lleva a otro. Disculpen si escuchan un poquito de audio atrás, pero igual estoy en una zona donde es Wi-Fi colectivo y hay presencia de otras personas. Entonces, les voy a pedir, si me ayudan un poquito, estoy dando una conferencia, bueno, ojalá me ayuden. Entonces, en esta parte, reflexionemos con esto, ¿no? Ese es el primero, el fomento a la identidad mexicana. El segundo, el principio de la responsabilidad ciudadana. Y miren cómo uno lleva al otro. Si yo estoy comprometido, si yo estoy identificado, ¿ya? Con mi entidad, lógicamente voy a ser responsable de cuidar lo que está en mi entorno, de respetar los valores culturales, los valores sociales, los valores morales, la naturaleza, el entorno. Entonces, en esta parte es muy importante que los principios los vayan viendo en esa secuencialidad y en esa sistematicidad. De ahí que reflexionemos también, ¿qué hago en cada una de mis clases para trabajar por esta ciudadanía?
¿Qué estoy haciendo con este segundo principio que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana? ¿Qué proyectos educativos hago desde el nivel preescolar, el nivel en primaria, en secundaria, en prepa, para yo poder trabajar con este principio filosófico? ¿Ya? Por ejemplo, matemáticas. ¿Cómo desde las matemáticas yo puedo trabajar la responsabilidad ciudadana? Pues hagan proyectos que tienen que ver con el reciclaje. Y con ese reciclaje, ¿cuántas bolsas de basura se ahorran? Esas bolsas de basura que se ahorran, ¿cuánto está disminuyendo entonces en esa entidad la huella ecológica? Por poner un ejemplo en la asignatura de matemáticas, ¿ya? Entonces, en este caso, vean cómo los cumplimos. Los principios no están para aprendérnoslos de memoria. Los principios están para que reflexionemos cómo se cumplen. El tercer principio, entonces, nos lleva a la honestidad. Realmente para yo tener una identidad, para yo ser un ciudadano responsable, pues también debo de ser honesto. Y la honestidad es algo que hay que llevarla desde un inicio, desde el maestro. La mejor manera de nosotros trabajar el principio de la honestidad es con el ejemplo, siendo honesto en mis actos, siendo honesto con mis palabras, siendo honesto en mis clases. Entonces, esta forma de dar el ejemplo, el alumno lo aprende. Hay una película que a mí me encanta, que es de, ahorita se me fue el nombre, ahorita me voy a acordar, eh, que tiene que ver con un maestro que enseña historia, y atrás de la puerta, el Club del Emperador. No es el Club de los Poetas Muertos, ya es diferente. La película se llama El Club del Emperador. Para no contarles la película, ojalá la puedan ver, él atrás de su puerta tiene una frase sobre un filósofo. Y esa frase siempre la utiliza en las competencias que hacen los estudiantes para ver cuál estudió más filosofía y cuál gana. Y tratando de ayudar a un estudiante por toda la situación que conocía de él, el maestro no fue honesto y el maestro, tratando de ayudar, le dio un punto de más a este alumno pensando que ayudaba, y lógicamente este alumno gana y pierde el alumno que realmente se esforzó. El maestro pensó que lo ayudaba porque era un alumno tan presionado por la familia que necesitaba él subir su autoestima para demostrar a la familia que podía, y el maestro lo ayuda. Al final eso fue una falsa ayuda, porque lo único que le enseñó en ese momento fue a ser deshonesto. Entonces, trabajemos la honestidad, sobre todo a través de nuestro ejemplo. El cuarto principio, que va de la mano con los tres primeros, pues es el principio de la participación en la transformación de la sociedad. Fíjense qué principio tan bonito, porque ya no solo tengo una identidad, ya no solo soy un ciudadano responsable, ya no solo soy honesto, sino que también voy a actuar. ¿Por qué voy a actuar? Porque para poder transformar la sociedad, pues tengo que actuar. Pregúntense ustedes, en las clases, ¿qué actividades ponen donde el alumno, a través del pensamiento crítico, genera proyectos de impacto en su comunidad, en su escuela? Piensen en esto, qué tareas, por ejemplo, qué tareas de investigación ustedes dejan, donde en esa investigación el alumno tiene que observar qué está pasando en su entorno, y su entorno va desde el aula, la escuela, la familia, la comunidad. ¿Qué está pasando en su entorno? Y que él, a través de un proyecto, puede generar un cambio, ¿ya? Entonces piensen, pueden ir desde pláticas que den los propios alumnos a sus papás, de cómo cuidar el medio ambiente. Los estudiantes, esta nueva generación, muchos de ellos están muy comprometidos con el medio ambiente, con esta cultura de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Entonces, esto, por ejemplo, en grados de quinto, sexto, secundaria y prepa, puede ser que los propios estudiantes den estas pláticas y ustedes en su secuencia lo planean y están cumpliendo con ese principio.
pero también pueden ser en estudiantes preescolares, donde ellos, no sé, hagan dibujos sobre el cuidado del medio ambiente, porque en su comunidad se están dando cuenta de que no hay botes de basura, de que hay esquinas llenas de basura y que lógicamente eso afecta a la salud. Fíjense cómo voy uniendo medio ambiente con cuidado de la salud. Entonces, a través del cumplimiento de este principio. ¿Por qué? Porque el alumno es el que va a actuar, el alumno es el que va a transformar ese entorno donde él se encuentra. Luego viene el quinto principio, que tiene que ver, y para mí es uno de los más importantes, con el respeto a la dignidad humana. Y este principio es importantísimo porque aquí promueve el respeto sin ningún tipo de cuestionamiento al ser humano. ¿Ya? Todos los seres humanos, todos, tengan las características que tengan, son respetables y hay que respetarlos. Esto es importantísimo. Entonces imagínense, si desde nuestro presidente muchas veces cataloga a los mexicanos, unos de fifí, otros de malandros, otros, y se pasa la vida catalogando a diferentes tipos de mexicanos, desde ahí él no está cumpliendo con esto. Entonces, ¿qué ejemplo como representante del país está dando a los estudiantes? Entonces, dado que muchas veces no lo hace, pues hagámonos nosotros como maestros. Respetemos a cada estudiante. Respetemos la forma de ser, la forma de pensar del estudiante, y esto va a hacer que también respetemos sus derechos. Uno de los derechos fundamentales es la salud y el otro, ¿cuál es? La educación. Por tanto, por artículo 3º constitucional, desde ahí, el derecho a que todo estudiante tiene a la educación. Esto también está en contradicción con la realidad de México. Se habla de educación obligatoria ya en todos los niveles educativos y la cobertura de educación en México no pasa del 40% en la mayoría de los estados. 2 o 3 estados nada más, entre ellos la Ciudad de México, llega a un 60%. Sin embargo, ¿cómo podemos hablar de educación obligatoria si el país no da la cobertura? Esas son las dicotomías, las contradicciones que existen entre lo que está escrito y la realidad. Sin embargo, como docente en mis 4 paredes de aula, como directivo en mi escuela, yo sí puedo cumplir con este principio de respeto a la dignidad humana. Esto es bien importante. Luego tenemos el 6º principio, que es lindísimo, y tiene que ver con la promoción de la interculturalidad. Y México es un país muy, muy, muy diverso, donde cada estado tiene una cultura, tiene su propia música, su propio traje típico, su propia gastronomía, por eso somos patrimonio de la humanidad en la gastronomía. En Latinoamérica solo hay 2 países con ese distintivo, Perú y México. Entonces, en esta multiculturalidad de idiomas, de etnias, de, valga la redundancia, de cultura, los maestros tenemos que prepararnos muchísimo, sobre todo cuando vivimos en estado que nos llegan niños y jóvenes de diferentes, no lugares de México, sino también lugares del mundo. Por ejemplo, acá donde yo estoy, en Quintana Roo, en Playa del Carmen, en las escuelas hay niños de diferentes lugares del mundo. Entonces, lógicamente, tienes que entender cuál es su lenguaje corporal, cuál es su lenguaje escrito, cómo ellos se comunican, porque muchas veces, ustedes lo han visto, lo que significa en un país, sea una palabra o sea un gesto, no es lo mismo que significa en otro. Pero eso también pasa en México, en los estados, ¿ya? Si, por ejemplo, cuando yo llegué a Mérida, las alumnas me decían, maestra, quiero ir a Huichar. Decía, ¿qué? Y me decía, maestra, quiero ir a Huichar. Y yo, ¿qué? Hasta que me dijeron que Huichar era hacer pipí. Entonces, fíjense, una simple palabra, ¿no? Entonces, todo esto hay que conocerlo para poder también atender esas diferencias en los estudiantes. Acuérdense que hay un dicho bien bonito que dice, ser diferente es algo común.
Entonces trabajemos este principio en todas nuestras clases. Luego viene el séptimo principio, que tiene que ver con la promoción de la cultura de la paz. Ya tan importante, y con todo lo que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel internacional, imagínense la importancia de promover la paz desde las edades tempranas. Aquí a mi lado tengo a dos compañeras que son rusas, están aquí. Espero no estarlas mareando, pero bueno, ellas están aquí igual alejadas de su país. Acuérdense la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación que existe, y realmente no pueden estar con libertad. Qué triste, ¿no? Entonces, imagínense qué importante trabajar desde la infancia la cultura de la paz. Y esto no un día, no en un acto, no en una celebración, sino realmente trabajar por el respeto, por el fomento de la paz cada día en que ustedes estén con sus estudiantes, ¿ya? Entonces, esta parte es importantísima, y aquí quiero que vean cómo este principio está muy alineado a la Agenda 2030, sobre todo con el objetivo 16, que habla de la paz, la justicia e instituciones sólidas. Entonces, cuando ustedes se pregunten estos principios, ¿qué referentes internacionales y nacionales tienen? Pues dentro de los referentes internacionales está lógicamente la Agenda 2030, está también todo lo planteado por la UNICEF y la UNESCO, y está a su vez todo lo que plantea la Constitución de la República Mexicana como referente nacional. Ese, para que tengan también esa relación y lo sepan fundamental. Tenemos, por último, el principio número 8, que tiene que ver con el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Y este principio, ahora que yo llevo viviendo aproximadamente un mes en un lugar hacia adentro de la selva, así, y que da a la laguna de Bacalar, que se llama Cayuco Maya. Es un lugar precioso, precioso, y cuando uno ve acá los amaneceres, los atardeceres, los anocheceres, y los vives, estás viendo todo tipo de animalito, y estás en una comunión con la naturaleza, te das cuenta de la importancia de cuidar el ambiente que tenemos. Es nuestra madre, ¿ya? Entonces imagínense si no cuidamos dónde vivimos. ¿Y con qué principios de la Agenda 2030 está este principio filosófico de la nueva escuela mexicana relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que tiene que ver con el clima, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, que tiene que ver con la vida submarina, el Objetivo de Desarrollo número 15, que tiene que ver con la vida de los ecosistemas terrestres. Por ejemplo, yo estoy ahora en un ecosistema terrestre, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que tiene que ver con las ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, cuando vemos este objetivo y reflexionamos al respecto, nos damos cuenta que este objetivo encierra todo lo que venimos hablando desde el primer objetivo, que es la identidad mexicana. Porque México es un ecosistema, ya como país, pero donde ustedes viven es un ecosistema como ciudad. Y desde respeto a esto, desde esta identidad, pues ya estamos integrando todos los principios. Esos serían los 8 principios filosóficos que es importante que tomemos en consideración. Estos 8 principios filosóficos están en la base de los principios pedagógicos. Entonces, yo quisiera que ustedes al respecto vayan anotando las preguntas para después irlas contestando. Entonces, ya terminamos con los principios filosóficos. Acuérdense que son 8, acuérdense que están sistematizados y que están en la base del cumplimiento de los principios pedagógicos.
Vamos a ver entonces que para dar lugar a estos principios pedagógicos hay que cumplir con 4 características necesarias. Primero, la asequibilidad. Y fíjense lo que implica esta palabra, es la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como el derecho cultural al respeto a la diversidad, fundamentalmente a las minorías. Aquí cada uno de ustedes reflexione si a nivel de educación, a nivel de país, realmente esto se cumple. Les dejo la reflexión a cada uno de ustedes. Y una segunda reflexión, piensen en si ustedes como docente, como directivo, dentro de sus espacios y sus ambientes educativos, están cumpliendo con este principio de asequibilidad. Luego está el principio de la accesibilidad. Y miren esto, obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria, gratuita e inclusiva para todos y todas las niñas. En ese caso, díganme ustedes igual, si esto se cumple. Yo cuando empezaron a salir todos los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana, realmente por un lado me provocó indignación, porque dije, ¿cómo pueden escribir algo con lo que no se está cumpliendo? Y por otro lado dije, bueno, al menos ya lo están escribiendo. Vamos entonces desde cada uno de nosotros a promoverlos, a respetarlos, hasta donde podamos y donde estemos, hacerlos cumplir. Eso sí es por lo menos una responsabilidad ciudadana, conocerlos y como maestro, respetarlos y sobre todo cumplirlos. Esto es bien importante. Luego viene la aceptabilidad. Y en este caso, considerar establecer en cada uno de los ambientes educativos criterios de seguridad, criterios de calidad, pero también de calidez. Esta calidez en la educación, donde realmente tanto el estudiante como el profesor, como el director, se sienta aceptado. Esto es bien importante. Y luego la adaptabilidad, para lograr que sea asequible, que sea accesible, que sea aceptable. Vamos entonces a crear las condiciones para realmente se adapten a las necesidades de los estudiantes, de los maestros, y que entonces sea una educación que incluya a todos, ¿ya? Que se adapte a todo tipo de aprendizaje. Esas son las condiciones necesarias. Espero este material se les va a compartir con todo gusto, pero sobre todo, más les digo, más que repetirlo, reflexionen al respecto. ¿Qué estoy haciendo como maestro en mi salón de clase para que sea asequible? ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo para que sea accesible? ¿Qué estoy haciendo para aceptarlos a todos y para adaptarlos? ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos en el salón a un niño sordo y no tengo, como dicen en las escuelas privadas, la sombra, o no tengo el apoyo de la familia en una escuela pública y el niño está solo, bueno, entonces como director de escuela lo primero que tengo que hacer es capacitar a mis maestros en el lenguaje de señas mexicano. Eso es lo primero, porque ahí estoy haciendo que el maestro pueda adaptar sus clases y su comunicación a lo que necesita este niño. Entonces, buscar la manera de capacitar a mis maestros. Por otro lado, si soy maestro de escuela, pero no me capacitan y tengo al niño, pues entonces tengo que buscarlo yo, tener el compromiso de autoprepararme y aprender el lenguaje de señas mexicana. Y además, en el salón de clase empiezo a estudiar qué apoyos, qué adecuaciones curriculares puedo hacer para que él pueda accesar a ese conocimiento y sea accesible a él. Pues bueno, pongo carteles porque se ha visto que el sordo tiene muy buena lectura. Entonces pongo carteles, pongo imágenes que facilitan el manejo de la información visual, que es uno de sus potencialidades. Por poner un ejemplo que ustedes puedan tener en el salón.
Vamos entonces, una vez dadas estas 4 condiciones, vamos a ver los principios pedagógicos. Y en esta parte de los principios pedagógicos, vamos a hacer una dinámica. Aquí voy a hacer una dinámica con ustedes. Le voy a poner un video. Quiero que observen el video y mientras observan, tienen que estar muy ágiles, ir anotando en el chat aquellas palabras que les sean más significativas y que después ustedes pueden ir relacionando con los principios que les voy a plantear. Entonces voy a poner el video, van escribiendo en el chat, dejo de compartir, conversamos un poco sobre lo que escribieron en el chat y volvemos a los principios. Entonces, reitero la instrucción. Observen el video, vayan copiando en el chat lo más significativo y relaciónenlos con los principios filosóficos que acabamos de ver y después al final lo voy a retomar para relacionarlos con los pedagógicos. Pongo video. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a ver en el chat. Modelar, fíjense qué palabra más importante. A través de la modelación, que además es una metodología activa muy importante, podemos tratar de hacer el aprendizaje lo más situado posible. Y a través de modelar experiencias de aprendizaje, el alumno lo hace más vivencial, excelente. Reconocer el valor del aprendizaje. Esto es importantísimo. Siempre planteo lo que escribió Aristóteles en Metafísica 1 y en su primer capítulo puso, todo ser humano es capaz de aprender. Aristóteles, imagínense, todo ser humano es capaz de aprender. Entonces, en ese valor del aprendizaje reconocemos también esta palabra que ponen, la diversidad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una diversidad para aprender. Fíjense, la diversidad se ve en el chat. Ninguno ha puesto la misma palabra. Todos han puesto palabras diferentes porque cada quien tuvo una forma diferente de procesar la información. Superemos, hay que superar en educación tantas cosas, desde los paradigmas cerrados, desde la manera de hacer cuadrada, hay que empezar a ser más empático, hay que empezar a ser más flexible. Inclusión. Una de las formas de llevar a cabo la inclusión, lógicamente, es la flexibilidad. Cuando el maestro tiene una riqueza de recursos didácticos, puede ser muy flexible tanto a la hora de enseñar como a la hora de aprender, a la hora de evaluar y también a la hora de aprender, porque si algo hacemos los maestros es aprender. El que enseña y el que enseña con amor aprende muchísimo más de lo que enseña. Nuevo modelo educativo que, como les decía, a nivel de papel está muy bien. A nivel de realidad hay que empezar o hay que tratar de contextualizarlo, de vivirlo, de hacerlo cumplir hasta donde nos dejen o podamos. Y aprendizaje. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas en las que se relacionan. Yo en esta parte lo comenté, ya para que se vayan preparando. En la segunda actividad que vamos a hacer, ¿cómo va a ser? Ya vieron el video, entonces yo ahora voy a explicar los principios pedagógicos y al final, así de manera libre, voy a pedir la participación de algunos
para que entonces me relacionen los principios filosóficos con los principios pedagógicos, lo que vieron en el video, relaciónenlo, reflexionen, y si pueden poner ejemplos de algunos de ellos, de cómo lo aplican a la realidad, pues estaría increíble, estaría muy, muy bien. Entonces vamos con los principios pedagógicos. Espérenme un momentito. Y vamos con ellos. Siempre hago esta historia y no lo he cambiado porque es como cuando aprendemos a hacer algo por primera vez y no nos queda bien, pero nos sentimos orgullosos porque lo logramos. Entonces, nunca he querido mejorarlo en el sentido de dejar así mi primera experiencia utilizando Prezi. Cuando utilicé Prezi por primera vez, hice esta parte de los principios pedagógicos y bueno, lógicamente van a ver que tiene fallos, sobre todo en la secuencia, pero a mí me gustó porque fue un logro y uno tiene que estar feliz de los logros, porque eso también es modelar el aprendizaje. Cuando usted como docente está feliz con lo que va logrando, eso lo va a transmitir a sus estudiantes, ¿ya? Y es esta parte también de integrarlos a ellos, a que ustedes son seres humanos que también aprenden cada día. Entonces vamos a ver los principios pedagógicos. Y en esta parte, les decía hace un ratito, le hablaba del significado de lo que quiere decir un principio, ¿ya? Entonces en esta parte a mí me encanta este significado, base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede. Yo me acuerdo que mi papá, en paz descanse, la primera vez que viajé me dijo, cuando usted vaya a otro lugar, adáctese a la cultura, adáctese al lugar, pero mantenga siempre sus principios. Y el mantener los principios es lo que ha hecho que me mantenga a flote, ¿no? Entonces, esto también pasa en las clases y tiene que ver con esta frase que me encanta. Cambia tus hojas, pero nunca pierdas tus raíces. Cambia tu opinión, pero no pierdas tus principios. Por eso en un inicio decía que todo docente tiene que tener sus principios. Por ejemplo, un principio para mí igual básico en la educación es que yo no avanzo en mi plan de clase si yo no veo que los alumnos aprendieron lo que le estoy enseñando. Es decir, yo no doy contenido nuevo si no veo que el contenido que estoy trabajando está consolidado. ¿Por qué? Porque si usted trabaja un contenido sobre otro sin consolidar el aprendizaje, lo único que está haciendo es que el alumno cree unas lagunas muy fuertes. Entonces, cuando a mí me visitaban clase y me decían, pero es que no vas con el programa. Digo, es que yo no trabajo por el programa. Yo trabajo con los aprendizajes. Yo trabajo con los aprendizajes más importantes a lograr y trabajo enfocada al perfil de egreso. Por tanto, el programa lo voy a cumplir, sí, pero voy a ir haciendo adecuaciones que me permitan a mí cumplir con el principio de la asequibilidad en el aprendizaje. Para que el alumno acceda al aprendizaje, tiene que tener conocimientos sólidos, tiene que tener conocimientos previos sólidos, si no le es muy difícil. Entonces los principios pedagógicos nos van a servir, fíjense, para orientarnos en nuestra práctica educativa. El principio filosófico o los principios filosóficos sirven para yo tener una postura filosófica ante mi hacer y mi quehacer docente, en todo mi quehacer. Es lo que marca mi ética docente, ¿ya? Y los principios pedagógicos son los que yo aplico en mi práctica docente, tomando como base los principios filosóficos. Si vamos a la esencia, ¿qué es la filosofía? El amor por el saber, en palabras de Pitágoras.
¿Qué es la pedagogía? La formación del ser humano. Entonces, si yo quiero que el ser humano se forme, para que él se forme, se transforme y crezca, entonces yo tengo que irle desarrollando ese amor por el saber. ¿Qué me da el amor por el saber? La filosofía. ¿Dónde se ve? En los principios filosóficos. ¿Cómo los pongo en práctica? ¿Cómo los llevo a vías de hecho? A través de los principios pedagógicos. Entonces, partiendo de ahí, quisiera en esta parte que lean con detenimiento esto de aquí en la medida que yo lo voy leyendo porque me parece muy, muy puntual. Plantea así: esta manera de concebir el ambiente y las comunidades de aprendizaje revaloriza la función del docente, quien, lejos de ser únicamente un transmisor del conocimiento, es un profesional capaz de guiar y participar activamente en la comprensión de los estudiantes, sus motivaciones, sus intereses, formas de aprender. Además, tiene dominio necesario de los conocimientos que enseña, los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores para el siglo XXI. Y lógicamente la capacidad de irlos monitoreando y evaluarlos. Fíjense cómo cambia cuando leemos esto la dimensión de la responsabilidad que tiene el docente para con su entorno educativo. Y cuando hablo de entorno educativo, me refiero a las comunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estos principios pedagógicos se van a poner en función en estas comunidades, en estos entornos educativos. A partir de ahí, vamos entonces a ver el primer principio. Y este principio igual vayan uniendo uno con el otro. Miren el primero: poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. ¿Cómo cumplo esto? Partiendo del diagnóstico interno y del diagnóstico externo, para conocer cuáles son, primero que todo, vayamos a la pedagogía positiva, las potencialidades del estudiante, y segundo, sus necesidades, para sobre eso, entonces yo poder planear mi clase. Voy a tener... Si me ayudan con el audio, por favor. Muchas gracias. Voy a tener entonces, desde que yo hago ese diagnóstico y hago mi planeación, voy a tomar como centro lo que necesita el estudiante, lo que es capaz de hacer el estudiante, para entonces, con base a eso, determinar las estrategias, los contenidos, las actividades. Si ven, ya el contenido no es el centro. El centro, ¿quién es? El estudiante. Partiendo de ahí, este principio entonces me permite ayudar al estudiante a desarrollar todo su potencial cognitivo, los recursos intelectuales con los que él cuenta, los recursos personales, pero también los recursos sociales. Por eso es tan importante el diagnóstico externo. ¿Para qué? Para yo mis secuencias de clases poder determinar actividades que realmente sean significativas para él, significativas para su entorno, no para mí, ¿ya? Porque el alumno es el que debe ser el centro del aprendizaje. Partiendo de ahí, tenemos entonces el segundo principio, que tiene que ver con tomar en cuenta los saberes previos del estudiante. ¿Cómo los tomas en cuenta? A través del diagnóstico. ¿Cómo lo tomas en cuenta? A través de actividades estratégicas donde tus primeras actividades sean de conocimientos previos, tus segundas actividades que sean de relacionar el conocimiento previo con el conocimiento nuevo, para que ya luego puedas poner actividades que realmente sean de ese conocimiento nuevo, porque el alumno con anterioridad trabajó lo que ya sabía
y eso le dio seguridad para su aprendizaje. Luego tenemos que en este principio, ustedes lo pueden ver ahí, es conectar, ¿ya?, los conocimientos previos con los conocimientos nuevos para que el alumno construya en estas clases activas, en estas clases que fomenten el pensamiento crítico, en estas clases reflexivas, donde se modele lo que se quiere aprender, entonces se pueda atender las potencialidades y las necesidades del estudiante, pero siempre partiendo de su conocimiento previo. Luego tenemos el tercer principio que tiene que ver, y para mí es bien importante, con ofrecer acompañamiento en el aprendizaje. Acuérdense que vivimos en sociedad, no somos seres humanos individuales, aislados. Ya se ha demostrado que el ser humano necesita del aprendizaje, necesita de la educabilidad. Y si no, revisen los casos de estudio de las niñas lobos de Iberón, del niño salvaje de Alemania. Son casos que están fundamentados, donde no tuvieron esta convivencia social, fueron criados por animales y así funcionan. Entonces, por favor, hay que acompañar al estudiante, hay que acompañarlo en sus emociones, hay que acompañarlos en su aprendizaje, hay que acompañar a los padres de estos estudiantes. ¿Por qué? Porque no todos los papás ni tienen las condiciones, ni tienen el nivel académico, ni tienen tampoco la empatía con sus hijos para acompañarlos o para enseñarlos, o porque no saben tampoco, no tienen por qué saber. Entonces, las escuelas se tienen que convertir en escuelas que irradien el conocimiento, que acompañen este aprendizaje para que el alumno se involucre, para que se involucre el padre de familia y que realmente el alumno se sienta acompañado. Y eso no saben el valor emocional que tiene para el que aprende. Entonces, este es el principio tercero, que es el acompañamiento. Tenemos el cuarto principio, que es mostrar interés por los intereses de sus estudiantes. Cuando el docente llega en la mañana en cualquier nivel y les pregunta cómo fue el fin de semana, cómo pasaron las vacaciones, depende de lo que se esté celebrando o de la época del año, pero cuando ustedes le preguntan a los estudiantes, ¿qué te interesa conocer? ¿Qué es lo que más te gusta aprender? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Realmente cuando, y fíjense cómo vuelvo al diagnóstico, cuando en ese diagnóstico, más que solo hacer preguntas de la materia que voy a dar, que eso es un error, se debe hacer un diagnóstico de lo que el alumno trae, ¿ya? De lo que él trae aprendido, necesario para el nivel educativo, la materia que voy a dar. Si en ese diagnóstico, aparte de preguntas académicas, le hago preguntas emocionales, preguntas personales de qué música te gusta, qué caricatura te gusta, qué deporte te gusta, qué no te gusta, cómo te gusta aprender. Habrá niños o jóvenes que no las puedan contestar y que él vea que usted está interesado, para él va a ser muy importante, ¿ya? Y ya después usted también lo puede ayudar a llenar este tipo de preguntas que a veces al alumno les resulta difícil. De esa manera, usted está cumpliendo con este cuarto principio de mostrar interés en los gustos, en los intereses de los estudiantes. Luego tenemos el quinto principio. Hace un rato hablábamos del ejemplo, hablábamos de la modelación. El maestro también es un modelo viviente. El maestro realmente en su accionar modela el respeto, modela los principios de la honestidad, modela los principios del respeto por la dignidad, fíjense. Y además,
cuando somos una fuente de motivación, pues nosotros somos el ejemplo. Hay una conferencia que yo doy que es sobre el maestro como factor motivacional del aprendizaje, y es porque realmente cuando los maestros estamos convencidos de lo que hacemos, de cuál es nuestra misión, y gracias a eso tenemos una visión con ese estudiante, que es lograr su perfil de egreso, y además se lo damos a conocer, y además se lo demostramos, realmente nos volvemos ejemplos para esos estudiantes. Y ahí empieza esta parte donde el alumno empieza a confiar en nosotros, donde el alumno nos ve como un modelo a seguir, donde el alumno muchas veces nos imita. Entonces, en esta parte es importantísimo que a través de ese ejemplo y de esa motivación que damos con el alumno, esa motivación externa, empecemos nosotros a motivar, a mover los hilos de esa motivación interna en el estudiante. Para mí esto es de las labores más difíciles que tiene el docente. ¿Por qué? Porque también hemos visto que cuando una persona no quiere aprender, no quiere, es muy difícil, más no imposible. Ahí está el reto. El reto de este principio es que usted como maestro, a través de su motivación externa, motive al máximo la motivación interna del alumno. Y el alumno entonces quiere aprender, empiece a autorregularse el aprendizaje, empiece a ser responsable del aprendizaje, pero porque también usted influyó en él. Piense qué hace en sus clases como docente para lograr esto. Luego viene el sexto principio, que es reconocer la naturaleza social del conocimiento. Y este principio tiene que ver con aterrizar lo que trabajamos en clase con lo que él vive, con lo que él vive en su entorno, cómo él lo va a utilizar. Y por eso en este principio es tan importante el trabajo colaborativo, el trabajo a través del debate, para que el alumno genere ideas donde él pueda aterrizar lo que aprende. Imagínense, yo siempre voy a matemáticas porque para mí fue de lo más difícil. Tuve un maestro que me enseñaba matemáticas muy abstracta y yo decía, bueno, ¿y esto dónde lo aplico? ¿Ya? Todavía, por ejemplo, hay cuestiones que yo a estas alturas no sé para qué me enseñaron los logaritmos. Y hay maestros que en la actualidad de matemáticas me dicen, es que, por ejemplo, los logaritmos se aplican en las tarjetas de crédito. Sí, pero ¿cómo? No me digas en qué, dime el cómo lo llevo a la vida. Pero ahí nada más se quedan en el qué. Esto tiene que ver con, a través de este trabajo colaborativo, de debate, de proyectos, el alumno empiece a aterrizar a través de ejemplos de la vida, cómo podemos generar ideas para transformar el entorno. Mírenlo cómo se cumple o cómo se relaciona con uno de los principios filosóficos que vi. Cómo lo transformamos, cómo aplicamos el conocimiento a la vida. Luego viene el séptimo principio, que miren cómo está relacionado con el anterior. Diseñar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado. Si yo voy a hablar de ciencias naturales y vivo en Durango, entonces tratemos dentro de las posibilidades. Por ejemplo, la pandemia nos demostró que aunque no pudiéramos hacer excursiones, por ejemplo, a la Sierra de Durango, podemos poner videos de la sierra donde se vean los animalitos o la fauna o la flora. Entonces, contextualizamos la materia de ciencias naturales a través de video. Pero si ya estoy en la presencialidad y el entorno social donde estoy lo permite, porque también hay que tomar en cuenta eso, tratemos de que el aprendizaje sea lo más situado posible al entorno donde está el niño, el adolescente, el joven. Comencemos a enseñar lo que el alumno vive. Hay un principio didáctico que habla de ir de lo
proximal a lo distal. Si yo vivo en una zona de montañas y estoy dando geografía, comencemos por ahí, porque el alumno es lo que ve. Hagámoslos, llevémoslos a la montaña, que suban la montaña para que lo haga situado. Pero si yo estoy dando la misma materia en Playa del Carmen y en el orden de contenido está primero las montañas y luego las playas, eso es una adecuación curricular. Y cambio el orden, no pasa nada, lo estoy contextualizando con base en este principio para hacer el aprendizaje más situado. Y entonces empiezo con las playas, porque ¿a dónde los puedo llevar de excursión? A la playa. ¿De qué fauna hablo? De la playa. ¿De qué biología? De la biología marina. ¿De qué entorno o de qué ecosistema? Del marítimo. Ya entonces en esta parte hay que contextualizar lo que enseñamos, por eso se dice así, contextualizar, al entorno, al contexto donde estamos, para que el alumno realmente viva el aprendizaje. Entonces, por eso es que en estos principios, las estrategias didácticas que tienen que ver con las metodologías activas como aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje basado en indagación, aprendizaje basado en caso, aprendizaje basado en problema, donde el alumno transforma, investiga, indaga su entorno, hace que sea mucho más situado el aprendizaje. Luego tenemos el principio pedagógico número 8, que de este se habla en el video, que tiene que ver con entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. Yo les sugiero muchísimo estudiar la teoría de la alineación constructiva de Biggs, donde él explica muy bien la importancia de partir de la evaluación para poder diseñar mi planeación, déjenme admitir, mi planeación didáctica, mi ejecución práctica y luego de nuevo la evaluación. Es decir, se plantea que la evaluación no es para yo dar una calificación. La evaluación es para yo evaluar el entorno, conocer ese entorno externo y interno del estudiante y con base a esto planear y con base a esto ejecutar mi práctica y con base a esto vuelvo a evaluar. Es un ciclo. ¿Para qué? Para la mejora continua. Yo evalúo para enseñarle al estudiante primero lo que logró. Y desde ahí cambia la filosofía. Usted aplica este principio cuando va a dar una retroalimentación y más que dar en qué se equivocaron, empezar primero. Si es un grupo muy grande, hacer una evaluación frontal. A ver, vamos a ver en este parcial qué fue lo que lograron como grupo, como colectivo. Miren, ya todos son capaces de hacer esto y eso. Desde aquí ya estás trabajando el potencial con la evaluación. Y luego decirles, bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que hay que mejorar. Fíjense cómo el enfoque es diferente a decir, vamos a hablar ahora sobre lo que no supieron o sobre lo que salieron mal. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es constante. Del error se aprende. Entonces vamos a ver el error para evaluarlo, para aprender. Entonces les decimos, bueno, vamos a ver en qué hay que mejorar. Díganme ustedes, miren, hay que mejorar en esto y en esto. ¿Qué vamos a hacer ustedes como estudiantes, las familias de ustedes y una servidora para mejorar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué acciones hay que hacer entre todos para mejorar? Y ahí puedes hacer, por ejemplo, un convenio colectivo de acciones para mejorar el aprendizaje, de acciones para mejorar el desempeño. Entonces, cuando vemos esto, la evaluación se convierte en una estrategia de mejora continua. Entonces, en esta parte, sí es importantísimo que haya esa alineación constructiva. Si yo veo que en el perfil de egreso de mis estudiantes está que tienen que ser críticos, comunicativos, con valores como el respeto, perfecto, o reflexionar sobre los valores.
Entonces, si eso es lo que quiere el perfil de egreso, entonces, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar pensamiento crítico, voy a evaluar habilidades como reflexión, comparación, indagación, explicación, argumentación. Entonces, si voy a evaluar eso, para eso me sirven las taxonomías, entonces de esa misma manera voy a enseñar. Tengo que enseñar a través de ejercicios de indagación, de comparación, de descripción, de explicación, de argumentación, para cuando yo esté enseñando así, ellos tengan que hacer esas habilidades. Quien hace la habilidad es el estudiante. Quien la va a estar desarrollando, automatizando, consolidando en las clases y en su casa, va a ser el estudiante. Para cuando yo vaya a evaluar, entonces tengo que evaluar de la misma forma, con ejercicios de indagación, explicación, comparación. Eso es lo que debo hacer. ¿Qué pasa en la actualidad? Que muchas veces el maestro lo primero que hace es planear. El alumno va a exponer, el alumno va a hacer un ensayo y el alumno va a hacer una composición gráfica. Eso es lo que va a hacer el alumno. El alumno lo hace en clase, hace el ensayo, la composición, todo. Llegó el examen y le pone un examen escrito. ¿Cuándo en clase hizo el examen escrito? Ahí vienen los reprobados. Entonces, ahí no hubo una alineación. Entonces, este principio de la evaluación, que es el número 8, va hacia ahí. Acuérdense, ver la evaluación como un recurso para fomentar el aprendizaje. Luego viene que la primera participación en el chat fue con la palabra modelar. Modelar el aprendizaje, que es el principio 9, y aquí es donde el profesor tiene que ser ejemplo para los estudiantes. Por eso hay que estarse capacitando constantemente, por eso hay que estar a la vanguardia, y qué bueno que están aquí ustedes, los 25 participantes. Digo 25 y nos incluimos a Ricardo y a mí, porque realmente todos aprendemos, ¿ya? Todos aprendemos entre todos. Entonces realmente este principio número 9 está relacionado con la capacitación diaria. Luego viene el principio 10, y este tiene que ver con lo que decimos el currículo oculto, reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal. Es ese currículo oculto que el maestro no diseñó, que el maestro no pensó, pero entre los niños, entre los jóvenes, a través de todas las fuentes de información que hay, van aprendiendo. Y yo estoy segura que hay estudiantes que en algún momento de su vida como maestro le han hecho preguntas difíciles. Yo le llamo preguntas chícharos, que uno dice, ¿y ese chícharo dónde salió? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es ese aprendizaje que el alumno va teniendo y no se lo di yo, pero que me sirve muchísimo para mejorar la dinámica. Entonces, utilicen esos aprendizajes que traen los estudiantes de su casa, de las conversaciones con otros amigos, de las fuentes de información, y utilícenlo como fortaleza, ¿ya? Por ejemplo, con esto de las tecnologías hay cuestiones que no sabemos, pero los estudiantes sí. Por ejemplo, mi nieta, la mayor, pues tengo 2, que tiene 8 años, me enseñó a hacer stickers. Como con el WhatsApp de la web, yo puedo hacer stickers. Y me lo enseñó mi nieta de 8 años y no sabía. Entonces, eso lo podemos aprender muchísimo de los estudiantes. Luego viene el principio número 11, que es importantísimo, que es promover la relación interdisciplinaria. Y en este caso, tiene que ver muchísimo en no trabajar, como decimos, por un asignaturismo. La asignatura de matemáticas por aquí, la de español por allá, la de ciencias naturales por otro lado. Por favor, en la vida todo está relacionado. Para yo poder comprender un problema de matemáticas, tengo que tener una buena comprensión lectora, y eso lo aprendo en lectoescritura. Para yo poder analizar un texto literario, me voy a un nivel superior, tengo que tener una buena comprensión lectora. Para yo poder hacer la métrica de un verso, tengo que saber cálculo, y eso lo aprendo en matemáticas. Ya, para yo poder
hacer un experimento en física, tengo que tener también nociones de química y viceversa. Para yo conocer la fisiología del cuerpo humano, tengo que conocer no solo de anatomía, sino también de biología. Entonces, fíjense cómo todas las materias están interrelacionadas entre sí. Trabajemos por eso. ¿Dónde se logra eso? En el consejo técnico. En el consejo técnico realmente denle una lectura pedagógica, cómo promover a través de prácticas didácticas comunes esta interdisciplinariedad. Una práctica didáctica común en un preescolar, ¿cómo lo puedo promover en el otro grupo de preescolar? Pero además, ¿cómo se puede a lo mejor contextualizar a primero o a segundo grado? Promuevan este trabajo interdisciplinario. Creo que la figura del consejo técnico es algo bien importante para hacerlo a nivel de escuela. Y tenemos el principio número 12, que es favorecer la cultura del aprendizaje. Para esto es importantísimo desarrollar en el niño el hábito de leer, el hábito de escuchar buena música, el hábito de ver pinturas, para que él cada vez más vaya queriendo aprender, para que él se construya ese aprendizaje. Y háganlo de manera atractiva. Si ustedes ven, yo aquí le hablé de filósofos, ¿ya? Pero también voy a haber hablado de literatos, le hablé de Pitágoras como matemáticas, pero también como matemáticos, pero también como filósofo. Entonces, traten ustedes en sus clases de promover este deseo de aprender para que el alumno cada vez tenga un mayor nivel cultural. Y empiecen lógicamente por enseñarles la cultura de su identidad, de su entidad. Al enseñarle la cultura de la entidad, estás trabajando con el primer principio filosófico. Fíjate cómo esto se relaciona. Tenemos, ya casi cerrando, el tercer principio, que es reconocer la diversidad en el aula como fuente de riqueza para el aprendizaje y la enseñanza. Si tenemos claro que ser diferente es algo común, cada uno de ustedes es diferente, si se ven sus manos son diferentes, si tienen hijos van a ver que son diferentes, y a ver cómo en esa diversidad del salón, con esa diversidad de conocimientos, de valores, de culturas, podemos aprender entre todos, podemos conocer otras culturas a través de la historia que puede hacer un niño de su localidad, o de historias que pueden hacer los papás de esos niños, pueden hacer el Día de la Cultura en la escuela, y que si hay miembros de otros estados a lo mejor lleven el traje típico o la comida típica o el juego típico. Hay muchas maneras de promover el respeto a esta diversidad cultural dentro del salón, dentro de la escuela o en la propia comunidad, para irradiar este respeto a la diversidad en los entornos educativos donde estemos. Y pues tenemos el último principio, que es superar la visión de la disciplina. Miren cómo este está relacionado con el principio de la interdisciplinariedad, como mero cumplimiento de normas, ¿ya? Y en esta parte hablo de la disciplina, tanto como disciplina académica como la disciplina en la conducta. Cuando aprendemos a valorar la diversidad, cuando aprendemos a integrar lo que vamos a aprender, conociendo, cuando el deseo del aprendizaje, que todo esto lo hemos visto en los diferentes principios, este último principio se va a ir dando por default, porque el alumno, cuando tiene deseo de aprender, autorregula su conducta. Cuando el alumno está ante un docente que modela el aprendizaje de manera dinámica, de manera activa, pero además este maestro es modelo de motivación, modelo de conducta, el alumno empieza a aprender de él y empieza a autorregularse. Cuando como docentes cumplimos
con lo que decimos desde un inicio de cómo va a ser la evaluación, para qué y qué se le va a evaluar, y lo cumplimos, el alumno entonces también autorregula sus tiempos para las tareas, autorregula su conducta para aprender. Entonces, la autorregulación no es algo que se logre en un día, es algo que se forma en esta construcción social de ver los ejemplos del maestro, de la familia, de sus amigos, para también él ir construyendo su propia disciplina, su propia conducta. Entonces, hay un autor español que se llama José María Toro, se llama así José María Toro, que tiene un libro que se llama Disciplina con Corazón. Y vale la pena que lo vean porque de cómo trabajar la disciplina en amor y provocar la autorregulación en el estudiante. Entonces, eso era lo que quería trabajarles. Muchísimas gracias por permitirnos compartir. Y bueno, cualquier pregunta, ahí lo dicen los Minions, pregúntenle a Google. No. Vamos ahora a compartir, como les decía hace un rato, voy a dejar de compartir acá. Y bueno, si quisiera ahora participaciones libres de cómo ustedes relacionan estos principios, igual con filosóficos, pedagógicos, el video que les puse, con lo que están aprendiendo. Quisiera escucharlos. A ver, adelante. Pueden levantar la mano y así es más ordenado. ¿Quién comienza? ¿Dudas, preguntas, alguna inquietud que No me tengan? dejen sola. Aprovechen, ¿eh? Que esto no es de todos los días. Adelante, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar? Ismael. Adelante, Ismael. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Ah, ok. ¿Qué tal? Primero que nada, buenas tardes. Tardes, noches, no sé. Me pareció muy llamativo lo que dijo de la autorregulación. En los principios pedagógicos también hizo mención del conductismo y el cognitivismo. Ahí muy disimulado. Pero más que nada me despertó una pregunta, intriga. ¿Sobre qué se califica actualmente en las escuelas? Pues lo que está indicado a nivel de macro currículo de país es que en el nivel preescolar se debe evaluar, bueno, tú dijiste la palabra calificar. Cuando hablas de calificar, o das un número o das una letra, ¿ya? Calificas de manera cuantitativa o de manera cualitativa. A nivel de preescolar está indicado que se califique de manera cualitativa, con letras, muy bien, excelente, y de primer grado hacia arriba, pues dan una calificación cuantitativa. En lo personal, considero que la calificación debe ser mixta. Si vas a hacer una calificación, debe ser mixta, porque lo cualitativo te da la cualidad del desempeño en el aprendizaje. ¿Qué tanto se está desempeñando a nivel de habilidades, de competencia este estudiante? Y a nivel de cuantitativo te da el nivel de rendimiento. ¿Cuánto rindió el estudiante en ese aprendizaje? Entonces, cualitativo, aprovechamiento, cuantitativo, rendimiento. En lo personal, si tú me preguntas mi criterio, para mí la evaluación debe ser en los niveles básicos, no solo en preescolar. Para mí en preescolar, tanto en preescolar como en primaria baja, para mí es totalmente cualitativo. Debería ser cualitativo, no se debería reprobar a ningún niño, porque de 3 a 8 años hay un proceso de aprendizaje gradual, pero hay un proceso de maduración psicofisiológica que en cada niño es diferente. Por tanto, ¿por qué un niño no aprende a leer a los 6 años? ¿Quiere decir que está mal? No,
hay niños que hasta los 8 años comienzan con este aprendizaje consciente y consolidado de la lectoescritura. Entonces, si a mí me preguntaran, yo de preescolar a tercer grado, que es primaria baja, evaluaría de manera cualitativa, enfocada al desempeño y viendo siempre hacia dónde el alumno puede mejorar y viendo lógicamente lo que va logrando. Cuando nos enfocamos en el logro, le damos mucha seguridad al niño, al padre de familia y lógicamente empezamos a ver estrategias donde él aprenda mejor, más que en ver qué no aprendió, qué va logrando poco a poco. Esa es mi criterio en lo personal. Ya te dije lo que está establecido tristemente. Ok. Y si hablamos de universidad, ¿qué La se evalúa? universidad, Ajá, ¿qué es lo que se evalúa? pues en la universidad se debe evaluar las competencias que marcan los programas de estudios. Los programas de estudios marcan las competencias y los resultados de aprendizaje. ¿Qué debe de evaluar el docente? Los resultados de aprendizaje, igual de manera cual y cuantitativa. Cualitativa en esa evaluación formativa de cada tarea, de cada actividad, donde tú debes de decirle al estudiante y debes reflexionar de manera bilateral, tanto el docente como los estudiantes, de qué alcanzaron y qué hay que trabajar para lo que no alcanzaron. Eso es de manera cualitativa. Y también se da un número. ¿Por qué se da un número? Porque usted tiene que entregar en cada parcial las calificaciones cuantitativas del CARDES del estudiante ante la SEP. Entonces, tiene que hacerse. ¿Ya? No hay de otra. Hay que hacer entonces cual y cuantitativa. Tristemente, ¿qué está pasando? Hay docentes que siguen evaluando nada más contenido, cuando se debe de evaluar la integración entre lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, que cuando lo evalúas de manera integrada, estás evaluando competencias. Sí, justamente eso, a eso iba. Mientras iba hablando, mi mente iba procesando cómo fueron todas las clases en las que he estado de manera presencial o virtual. Y me pareció algo muy curioso porque de mi grupo, las personas que salieron en cuadro de honor, les preguntan de lo que se dio en las materias pasadas y no saben nada. Por eso me dio mucha curiosidad de qué se evalúa en las universidades. Pues se evalúa. Mira, lo ideal es que se evaluara de manera integral al estudiante, ¿ya? Tanto sus resultados académicos como su participación en las actividades culturales, deportivas, extraculturales, como su involucramiento con su alma mater, estoy hablando de universidad, que se evaluara de manera integral. Eso sería lo ideal. La realidad es que todavía hay docentes que evalúan nada más a través de un examen escrito. ¿Un examen escrito está mal? No, pero no debe ser la única forma de evaluar. Hay que evaluar de diferentes formas para dar posibilidades a los diferentes tipos de aprendizaje. De esa manera, estás haciendo una evaluación más inclusiva. Sería el ideal, que evaluáramos de diferentes formas, pero muchas veces no pasa. En eso, si tú ves, volviendo a nuestro tema, está el principio filosófico de el respeto por la dignidad humana, el respeto por las diferentes formas de aprender, y está el principio pedagógico de utilizar la evaluación como recurso para el aprendizaje, recurso para la mejora continua, para que veas cómo se involucran ahí, tanto lo filosófico como lo pedagógico. Entonces, pues muy bien, Ismael. ¿Quién sigue? Interesante. Gracias. ¿Quién sigue? Otra participación, otra pregunta. Los escuchamos. Adelante, adelante, chicos, adelante. En mi país decimos una frase que se llama dedocráticamente.
Como yo no los conozco, aquí sí voy a ser conductista. Voy a contar del 1 al 3, a ver quién participa libremente, y cuando llegue al 3, si no hay, de manera aleatoria voy a escoger 3 nombres y los voy a escribir en el chat para que sepan el orden. Bien, ahí voy. Ya, para que no me dejen así sola o no nos dejen solos, Ricardo, a mí como un campo a las 3 de la mañana, que solo se oyen los grillos. Voy. 1, 2. Ay, aquí ya como Chabelo, 2,5. Nadie, bueno, pues 3. Aquí voy a empezar. Bueno, hay un nombre que me gusta mucho y lo voy a poner. La primera va a ser Flor. Ahí Flor vaya preparando su intervención. La segunda, bueno, me voy a ir ahora con un hombre. El segundo va a ser, mira, igual que el cantante, Roberto Carlos. Miren cómo las emociones, como me gusta el cantante, ahí va. Y bueno, voy a ser equitativa, 2 hombres y 2 mujeres, para no. La tercera va a ser, ahí está, este nombre me encanta también, Esperanza. Voy a tener la esperanza de que los 4 participen. Y el cuarto va a ser aquí José Juan. Ay. Bueno, los escucho, queridos. Vamos a compartir. Estamos entre maestros. Todos, vamos, compartan. ¿Quién empieza? Flor. Buenas tardes. Miren, empezó Roberto Carlos. Buenas tardes, Roberto Sí, Carlos. buenas tardes. Sí, sí se escucha, ¿sí? Sí. Ok. Gracias por el espacio. Y también, si me permite la maestra, que fue primero, Flor, para poder participar, y si no, pues aprovecho el momento. ¿Sí me dan la autorización, ya que tengo el micrófono? Adelante. Bueno, entré muy tarde a la conversación, pero lo que la voy a hablar con mis referentes que he venido formando mi trayectoria académica hasta hoy día. Últimamente, en el 2000, el plan y programa de estudios 93 aquí en México, 2011 aquí también, en el 2011, y hay otro que fue en el 2006 para educación primaria, y también en el 2017. Esos tres planes y programas de estudio, hasta donde yo pude revisar, el enfoque que plantea es competencial. Sin embargo, desde mi mirada, he observado que la estructura curricular de esos 3 planes y programas de estudio, como que son brochazos nada más, quienes lo diseñaron, pero no profundizaron, no profundizaron qué es realmente el enfoque competencial. Y cada uno de esos planteamientos ha ocasionado que el colectivo de maestros de cada escuela o de cada estado, pues entiende el enfoque competencial como Dios le dio a entender. Imagínate, yo hace unos días empecé a leer, por ejemplo, el discurso de Mars Arriaga, que es el director de materiales o libros de texto. Y me dio tanto coraje porque el entendimiento que le están dando a entender a la sociedad mexicana, el enfoque competencial, esa palabra, la han entendido como competir, fíjese nada más, competir un estudiante con otro estudiante. Así lo están trabajando de tal manera que confunde a un magisterio si ese magisterio no estudia o investiga, ¿verdad? ¿Sí? Exacto. Entonces, muy bien. Desde el enfoque competencial, desde su servidor, como la mira, para mí es como una demostración de un sujeto, ante una situación diversa.
La situación puede ser social o natural o de otro tipo, pero ese sujeto tiene que demostrar esos conocimientos, esas habilidades y esas actitudes ante un hecho. Pero esa demostración tiene que ser eficiente y también in situ, es decir, que unos observadores te puedan mirar que estás demostrando esos conocimientos, esas habilidades y esas actitudes, pero lo puedes hacer de forma colaborativa, es decir, entre 4 o 5 compañeros ante un fenómeno social o un fenómeno natural. Luego entonces, el maestro o la maestra tiene que acudir con unos indicadores de calidad, y esos indicadores de calidad tienen que ver qué aspectos de conocimientos vas a evaluar ante esa demostración en colectivo, qué otros elementos vas a evaluar en cuanto a habilidades y qué otros elementos vas a evaluar ante actitudes con respecto al propósito que se planteó ante una situación. Luego entonces hay una gran diversidad de instrumentos o herramientas de evaluación. No solamente es el examen o prueba objetiva, porque ahora sí que el Estado hegemónico ha tratado de informar ante el magisterio o nos haya inyectado esa idea y ha creado en las instituciones, si no me equivoco, de que el único instrumento cuantitativo u objetivo es la prueba, el examen, que solamente, como usted bien lo dice, mide, no evalúa, qué tanto repites lo que el maestro te dio o te bajó, y descuida la otra parte, demuéstrame hasta dónde sabes aplicar esos conocimientos y qué actitudes asumes ante una situación, ¿no? ¿Qué capacidades tienes para resolver una situación? Entonces, el examen se ha vuelto hegemónico, se mide solamente conocimiento. Y ahí es donde yo recojo una conferencia que dio el doctor Sergio Tobón, cuando decía, se ha demostrado ante trabajos de investigación educativa de que cuando unos estudiantes memorizan para el momento, a cierto tiempo se olvida, se esfuma. Si cada uno de ustedes y yo pudiéramos hacer un análisis desde cuando entramos al kinder hasta doctorado o postdoctorado, nos daríamos cuenta que no tenemos ni el 85% de esos conocimientos que absorbimos durante ese trayecto formativo. Se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no lo hemos aplicado ante una situación social o una situación natural, un fenómeno natural. Entonces, es por ello hoy día que se está planteando trabajar bajo una metodología por proyectos en sus diversas formas, pero también se sugiere trabajar la evaluación cualitativa o mixta, trabajando, por ejemplo, lista de cotejo, puede ser escala estimativa, puede ser rúbricas, puede ser portafolio, de tal manera que se haga una triangulación de lo cuantitativo, lo cualitativo, pero no solamente para dar un resultado, sino aparte de ese resultado, es tomar decisiones para intervenir o retroalimentar aquellas debilidades, aquellas fortalezas y potenciar lo que se ha logrado. Entonces, lo que a mí me preocupa es cómo aterrizar esas ideas que nos ha bajado usted y lo que yo he investigado y otros colegas ya en la práctica docente, porque sí se requiere un trabajo en colectivo, en comunidades de aprendizaje. Muchísimas gracias, no quiero hablar más. Pues muchas gracias, excelente intervención donde fue integrando lo que estuvimos hablando y creo que más que preocuparnos es
ocuparnos, y ya lo dijiste, la manera de poner en práctica estos elementos es trabajando en comunidades profesionales de aprendizaje, donde los maestros comenten, les decía hace un rato, tienen un espacio que es el consejo técnico, aprovechen ahí para en ese consejo hablar sobre las estrategias de éxito que están teniendo los docentes, para hablar sobre los estudiantes que necesitan apoyo, para hablar sobre las diferentes estrategias de enseñanza y de evaluación que utilizan y cómo se pueden compartir, cómo se pueden sistematizar en las escuelas. Sí hay manera de hacerse y siempre, aunque a nivel, les digo, a nivel de país existan estas dicotomías de lo que se escribe y de lo que se hace, pero a nivel de aula y a nivel de escuela sí lo podemos hacer. En este caso, el enfoque competencial, eso va también con cuando nos preparan. Si quien nos prepara no ha vivido cómo trabajar las competencias en clase, no ha vivido cómo atender las diferencias, no ha vivido cómo desarrollar un sistema de estrategias, que un día que quieran les puedo dar esa plática, cómo desarrollar un sistema de estrategias para fomentar el aprendizaje desarrollador y estratégico en los estudiantes. Si el que me viene a preparar como docente no tiene esos conocimientos y no los tiene vívidos, no los ha vivido como maestro, es muy difícil entonces trabajar con el maestro. Es muy difícil decirle a un maestro, trabaja el constructivismo en un salón de 40 estudiantes, trabaja la atención individual y diferenciada en un salón de 40 estudiantes, si no te has leído al menos el tomo 5 de Vygotsky y cómo se atienden las diferencias individuales en un salón tan grande, y sí se puede hacer, solo que hay que prepararse. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿no? Que algunos de los que nos dirigen no tienen esa preparación y lógicamente lo que hacen es reproducir lo que le mandan, mas no lo tienen ni experimentado ni convencido, porque por ejemplo, ahorita tú hablabas de lo que plantea Tobón, que el aprendizaje de memoria ha demostrado que no se aprende, y ahí hay que tener cuidado, porque cuando lo decimos muy absoluto, estoy diciendo que la memoria no sirve, y eso es un error craso, porque uno de los principios, uno de los procesos cognitivos más importantes que tenemos es la memoria. Cuando un ser humano pierde la memoria, pues deja de ser quien es. Se convierte prácticamente en un guiñapo humano, y si no, vean las personas con Alzheimer, y si no, vean la película Siempre Alice, y se van a dar cuenta de qué importante es la memoria. Entonces, cuando conocemos cómo se produce la memoria a nivel fisiológico, ya como maestros, entonces podemos estructurar nuestras actividades de manera tal de que primero utilizo la memoria semántica. Esa memoria semántica me da lugar a la memoria de trabajo. Esa memoria de trabajo que yo voy a ir automatizando, me va a ir desarrollando la memoria a largo plazo, que se compone de memoria episódica, memoria procedimental, memoria semántica. Por tanto, yo sí aprendo de memoria, pero de una memoria que se va a ir trabajando. ¿Qué pasa? Si yo no conozco eso como docente y solo trabajo la memoria sensorial y la memoria a corto plazo, que es la mecánica, esos dos, eso se trabaja con el primer nivel cognitivo de la taxonomía de Bloom. En la taxonomía de Bloom, en el primer nivel cognitivo, es memoria mecánica y a corto plazo. Si yo como maestro solo trabajo en ese nivel, pues lógicamente mis alumnos no van a llegar a ser competentes. No competitivos, hay una gran diferencia. Competitivo es ganar a toda costa. Competente es aplicar los conocimientos, las habilidades y los valores para resolver problemas de mi entorno. Hay una gran diferencia ahí. Entonces, no importa si llego de último o primero, siempre que resuelva la situación, soy competente. Entonces, por eso sí quería hacer estas acotaciones para que no estigmaticemos la memoria.
La memoria es muy buena para aprender, siempre y cuando se conozca cómo hay que trabajarla, ¿ya? Entonces, eran estas acotaciones. Ahí en el chat, ojalá y bueno, que Flor, Esperanza y José Juan en otro momento participen. Les doy las gracias a Ismael y a Roberto Carlos a Ismael por preguntas tan buenas, como decía Pablo Freire, la pedagogía de la pregunta es básica rescatarla y aprendemos mucho preguntando. Y con la integración que hizo de lo que hablamos, Roberto Carlos, muy buena, pues se los agradezco muchísimo. Aquí les compartí en el chat, Mayra Trejo me pidió alguna bibliografía de cómo trabajar el retar al estudiante. Aquí les pongo una de Julio Pimienta, un paisano que vive en México, seguro algunos conocen, que son estrategias, puras estrategias para trabajar a través del constructivismo este reto con los estudiantes. Está otro de estrategias didácticas para el aprendizaje significativo, muy bueno. Y hay 2 libros que están así compactados porque es un libro que está escaneado, que uno es cómo hacer más eficiente el aprendizaje y el otro es para la enseñanza y el aprendizaje desarrollador. En ambos está el autor Silverstein, igual paisano, ahora está en Chile, pero estos 2 libros, los 2 últimos, están muy, muy buenos. Están basados en una metodología de enseñanza muy estructurada, pero que te va dando esa pauta para ese aprendizaje progresivo y desarrollador. Espero que te sirva, Mayra, espero que te sirva esta bibliografía y a los demás también. ¿Ya? Revísenla y en otro momento ya me contarán qué aprendieron de estos libros. Acuérdense que después de la rueda no hay nada inventado. Por tanto, compartir es lo mejor. Por eso se los compartí. Espero lo aprovechen. Exactamente, ¿no, Judith? Muchísimas gracias. Creo que hay mucho que aprender y esto es lo importante de estos círculos de estudio, de esta dinámica que tenemos nosotros de tratar de ejemplificar y orientar. Nadie tiene la respuesta correcta a todas las preguntas, pero entre todos podemos hacer una sinergia y lograr un aprendizaje lo más certero posible. Y ahorita pues ya nos metimos en una disyuntiva que pues bueno, se ha tocado mucho, pero los maestros aún todavía no lo asimilamos completamente, que es el enfoque competencial. ¿Cómo trabajar las competencias? ¿Cómo favorecerlas? ¿De qué manera? Y si no nos metemos a la taxonomía de Bloom, si no identificamos esos 3 momentos, conceptual, procedimental y actitudinal, que nos está manejando, pues entonces no vamos a entender el enfoque por competencias, porque el enfoque por competencias es eso, ampliar el espectro para poder integrar tanto el conocimiento como la habilidad, como la actitud, y solamente nos estamos enmarcando en una de ellas. Y así no es un enfoque por competencias, ¿sí? El enfoque por competencias lo hemos entendido como una manera diferente de evaluar, pero no es así. Implica ir más allá de una evaluación, más allá del escritorio y del conocimiento, ¿sí? Entonces, pues Judith, muchísimas gracias, chicos. Yo creo que cuando nos quedan más dudas de las que traíamos, se ha logrado hacer un buen trabajo, porque de eso se trata esto, no de esclarecer las dudas que tenemos, sino dejar más para que nosotros sigamos investigando, ¿sí? Y yo creo que el objetivo de esta sesión se ha logrado. Digo, si no me haces cambiar de opinión, aunque sea, te voy a hacer dudar del conocimiento que tienes, y eso es excelentísimo. Yo siempre que trabajo contigo, Judith, aprendo muchísimo, aunque sea el mismo tema, siempre hay algo que tú me dejas y que en realidad enriquece mi formación, y eso es lo que nosotros les estamos ofreciendo a estos chicos, ¿sí? Por mi parte, te agradezco tu participación, muchísimas gracias, te esperamos en la ciudad de Durango, para cuando vengas con tu caravana Trotaprofes, aquí con los brazos abiertos te recibimos y vemos qué podemos hacer. Asimismo, pues mañana nos va a acompañar nuestra querida doctora Heréndira,
Ella va a estar con nosotros aquí acompañándonos en una charla también, que vamos a hablar sobre inclusión y equidad, que es un tema que viene fuerte en esta evaluación, ¿sí? Entonces, por nuestra parte es todo. Les agradecemos.